Aleluya. Buenos días. Todavía. Allá en los tiempos de la ley, la casa de Dios quedó establecida en Jerusalén. Allí estaba el gran templo. Así que se decía que en ese lugar se encontraba la presencia de Dios, manifestada a través de sus símbolos. Ahí se encontraba la ley, por supuesto, los libros, se encontraba la vara de Aarón, esa vara que reverdeció, que nos da la idea de la justicia, que nos da la idea de las cosas gratas y fieles de nuestro Dios. Y en ese lugar también se encontraba un platón de maná, que era el alimento. En medio de estas tres cosas se representaba Dios, se representaba la presencia de Dios. Y dice la Escritura que ese lugar era único y todo Israel de cualquier parte de la nación, cuando tenían algún tipo de evento, tenían que ir hasta allá, hasta Jerusalén. Llegaban a aquel sitio, adoraban, presentaban sus ofrendas, entregaban sus promesas, sus votos y regresaban a casa. Pero también había un evento muy especial cuando nacía un bebé, cuando venía un bebé. Había que traerlo del lugar donde se encontraba y presentárselo al Señor, presentárselo a Dios. Había que pagar una ofrenda, por supuesto, ¿verdad? A los niños se presentaban a la edad de 8 días en adelante. Las niñas a los 40 días. Y de acuerdo a la posición social de cada familia, se entregaba una ofrenda. ¿Sabe? Me hace recordar, hace algún tiempo tuvimos una plática con unas personas que decían que Jesús provenía de una familia rica porque en el momento de su muerte pelearon por sus vestidos. Hay toda una historia atrás de ello, pero no voy a entrar ahorita. Dice la Escritura que cuando Jesús fue presentado en el templo, sus padres trajeron 2 palominos, 2 palomitas. Y eso representaba una ofrenda para gente de escasos recursos. Recuerde que la profecía nos dice que Jesús, siendo rico, y lo metían al templo, y lo ponían al frente y le decían: Dios, te presentamos a este bebé, ¿verdad? De nombre, y decían el nombre. Hoy quiero presentar al niño Luca Natanael Hernández Campis. Ellos vienen a presentar a su niño, delante de Dios y delante del cuerpo de Jesucristo, que representará ser puesto en las manos de Dios a partir de este momento. Quizá ustedes miren a sus padres, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Eduardo Hernández. Han decidido presentarlo delante de Dios con el compromiso de dedicarlo, de ungirlo, de enseñarle las normas de Dios y vigilar por su estabilidad espiritual. Los niños no solamente están puestos a nuestro escrutinio, también están puestos bajo nuestra administración y cuidados, ¿verdad? Así que esto es una responsabilidad bien grande. Este pequeño es Luca Natanael, pequeño que es presentado ahora delante de ustedes, y lo vamos a ungir. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Di tu nombre y luego dices: lo dedico a Dios. Yo, Eduardo Hernández Ortega, lo dedico a Dios. Yo, Damaris Abigail Campis Rodríguez, lo dedico a Dios. Ahora este pequeño es presentado delante de ustedes, Luca Natanael Hernández Campis. Extienda su mano hacia él y dígale: todo género de bendiciones, Padre, te suplicamos que guardes a este niño
en su crecimiento, que lo guardes en su desarrollo, que lo guardes en su niñez, en su infancia, que lo guardes en su adolescencia. Te suplicamos, Señor, que lo bendigas cuando llegue el tiempo de crecimiento y que traigas a este pequeño grandes bendiciones. Te suplicamos que tu gracia esté fluyendo y tocando cada rincón de este pequeño. Guárdalo en su crecimiento, Señor. Dale sabiduría a sus padres para que puedan guiarlo en su desarrollo, Señor, y siempre guiarlo hacia ti. Padre, hoy es la encomienda que ellos han de tener, servirte, venerarte, exaltarte y glorificarte, Señor, a través de toda la familia. Padre, pongo en tus manos a la familia, pongo en tus manos a Eduardo, a Abigail, Señor, para que tengan la sabiduría y el entendimiento para guiar a este pequeño y a toda su casa a tus pies. Padre, yo bendigo su vida en el nombre de Jesús. Amén. Bien, son parte de la familia de Dios. Este pequeñito es parte de la familia de Dios, ¿verdad? Y bueno, pues tienen la cobertura de la iglesia. Que Dios les bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bien, estamos en un mes donde el mes de las fiestas decembrinas, aunque pomposamente le llamamos navideñas, aunque realmente las fechas de la Navidad no acontecen en el mes de diciembre, como lo hemos estudiado. El día miércoles volveremos a retomar un poco el tema, ¿verdad? Y tenemos un tiempo especial para el día 24, que es miércoles. Tendremos un tiempo especial aquí en la iglesia para que antes de que se vaya usted a celebrar, venga, tenga un tiempo de adoración con Dios y después de ello regrese a casa a celebrar lo que le vamos a compartir, ¿verdad? Y de igual manera el día 31, el año viejo, el año nuevo, estaremos aquí a celebrarlo. Habrá también un tiempo especial para con ello y seguramente va a ser de grande bendición para usted. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por permanecer. La lucha de la iglesia hoy no es ser aumentada, la lucha de la iglesia es permanecer, ¿verdad? Hasta que el tiempo nos alcance. Vendrán muchos distractores, vendrán muchas cosas que intentarán sacarnos, apartarnos, pero el que persevere hasta el fin. Eso es lo que dice el Señor Jesús, momentos antes de ser llevado a la gloria. Yo quiero compartirles acerca de estos tiempos tan especiales que estamos viviendo hoy. La gente se prepara para las fiestas navideñas, ¿verdad? Se prepara, ya tiene su casa llena de 3 pavos ahí porque los van a compartir con toda la familia. Otros más dicen, no, a nosotros nos gusta una pierna de cerdo bien preparada, ¿verdad? Con la inigualable ensalada de Navidad o ensalada navideña que muchos hacen. Otros más se ponen tristes porque es un tiempo de nostalgia. Es un tiempo muy nostálgico, en donde la gente exacerba los ánimos hasta arriba y una persona que está golpeada anímicamente, bueno, en esos tiempos puede inclusive pensar hasta en un suicidio. ¿Sabe? Son cosas terribles, pero son cosas espirituales. Yo estoy seguro de que usted está preparándose para ello. Y bueno, la enseñanza principal del nacimiento, la presentación, cómo vino a nacer Jesucristo, esto se los voy a dar el día miércoles, Dios mediante, pero hoy quiero hablarles algo que acontece allí, ¿verdad? Cuando Jesús nace. Cuando Jesús nace ocurre una cuestión muy hermosa, porque dice la Escritura que se encontraban en el campo, ¿verdad? En el campo se encontraban muchos pastores, ahí estaban pastoreando sus ovejas, ¿verdad? Lo cual nos dice que no eran los fríos meses de invierno, sino era el otoño, ¿verdad? Cuando miramos las circunstancias tenemos que tomar los tiempos. Y dice que se encontraban un grupo de pastores allí
y de repente se le aparecieron unos ángeles. Se abrió la gloria y los ángeles empezaron a decir: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz. Era un aspecto tan maravilloso que dice que los pastores estaban espantados. Los pastores observaban esas circunstancias y tenían en su corazón qué estaba sucediendo. Ellos se encontraban en el campo y bueno, tuvieron que caminar rumbo a Belén. Y al llegar a Belén, encontraron a Jesús, tal como los ángeles les habían dicho. Le habían dicho que tenía una señal, que iba a estar recostado en un pesebre. Ese pesebre tenía mucho que ver. Hoy nosotros pensamos que pesebre es un lugar donde se alimentan a los animales. Pensaríamos que un pesebre tiene mucho que ver solamente dentro de un establo, pero la realidad es que a veces queremos desconocer muchas cosas. En aquel lado, en Belén, dice la Escritura, y acompáñeme usted, vamos a leer en Mateo capítulo 2, y nos vamos a ir tomando ciertas partes porque quiero compartirle un poco más acerca de este evento tan maravilloso. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, versículo 1, Mateo capítulo 2, versículo 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Fíjese cómo aquí, amado hermano, habla de magos, ¿verdad? Pero las costumbres, las tradiciones nos hablan de reyes magos, ¿verdad? ¿Sí se acuerda de eso o no? ¿Sí se acuerda que si usted tiene un trasfondo romano, se acuerda que le decían que se durmiera temprano porque iban a verlo los reyes, ¿verdad? Y se dormía usted porque le iban a regalar un juguete a sus padres bajo un engaño de los reyes. Hoy hay todavía familias que siguen con ese engaño en lugar de hablar y decirles que es una gratificación por el nacimiento de nuestro Dios. Entonces dice la Escritura que vinieron del oriente. Y yo me quedo pensando, ¿a qué parte del oriente se refiere? Yo venía y pensaba, ¿venían de los chinos? ¿De los japoneses? ¿O a qué tipo de oriente se refiere? Pero cuando miramos el oriente de Jerusalén, encontramos los países árabes, encontramos gran parte de la Indochina, es decir, países bárbaros. Y dice el oriente se refiere el lugar por donde sale el sol. Así que si usted hoy quiere saber dónde está el oriente, pues nada más vaya y voltee a ver al sol. Señálelo con su mano derecha allí y su cara va a estar dando al norte. Digo, para que se oriente, ¿verdad? Porque a veces no sabemos ni cómo orientarnos. Amén. Y dice la Escritura que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Fíjese cómo están llegando a Jerusalén. Ellos todavía no llegan a Belén, todavía no llegan a donde estaban los pastores. Y preguntaron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Una estrella dedicada, una estrella que iba a enseñar, una estrella que iba a marcar dónde iba a nacer el rey de los judíos. Y sabe, amado hermano, esta es una historia que narran los turcos acerca del advenimiento de un Mesías que va a transformar el mundo. Esta es una historia que narran completamente acerca de ello. Así que no es raro que podamos pensar que ellos conocían una historia que no es la historia de Dios, que no es la Biblia. Ellos tenían sus propias profecías. Ellos no eran judíos. Sin embargo, Dios los había llamado a honrar al rey de los judíos. Ellos salieron del lugar de donde
donde vivían a caminar y fueron caminando siguiendo un halo de luz. Algunas personas dicen que ese halo de luz era una centella. Otros dicen que es el movimiento propio de las estrellas, aunque en realidad nosotros sabemos que es el movimiento de rotación de la Tierra, porque las estrellas no se mueven. Pero la realidad es que había aquí una señal muy importante. Había un meteorito, había una estrella, había algo que se estaba moviendo paso a paso y que alumbraba el camino de estos magos. Ahora la palabra magos se traduce también como astrónomos, gente que se dedicaba a la astronomía, para estudios serios, saber en dónde y cuántas estrellas componen una galaxia, en dónde saber cómo se ejecuta el movimiento de traslación de la Tierra, de rotación, cómo se encuentran las fases de la luna en sus diferentes estados, luna llena, luna nueva, cuarto menguante, cuarto creciente, etcétera. Ellos estudiaban todos estos conceptos y podían saber que cuando usted nacía en el mes de finales de diciembre y hasta mediados de febrero, sabían que había una constelación exactamente sobre su cabeza en el lugar que era llamada la constelación de Acuario. Y sabe, no es de que usted tenga un símbolo, es que usted nació cuando esa constelación estaba allí. No tiene, ni le va a dar mejor suerte, ni mala suerte, ni le va a bendecir, ni le va a maldecir, nada. Es solamente un mapa estelar. Y ellos sabían, se dedicaban a ello, era su estudio. Cuando ellos vieron esa profecía, empezaron a caminar en pos de esa estrella. Quizá la iban midiendo, quizá solamente la iban siguiendo, no lo sé. ¿Cuál era la afinidad? No lo sé. Y dice la Escritura que eran magos. Ahora quiero que se imagine usted cuántos magos eran. Si pensamos que las caravanas que salían en aquel tiempo tenían que tener arriba de 50 personas. ¿Por qué razón? Por los peligros propios de la época, los caminos, los asaltantes, las fieras del campo. Era un caminar en medio de un camino desértico. Así que se presupone que estos eran arriba de 50 personas y todas con la misma idea, venir a adorar al Rey de los judíos. La adoración va a ser algo tan especial en ellos que debe de marcarnos a nosotros, que debe de marcarnos que las fiestas navideñas deben de tener un tributo muy especial, que es la adoración al Señor nuestro Dios. Y dice la Escritura, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, según las Escrituras. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esta era la Escritura. ¿Te das cuenta que no hablaba? Les decía que iba a ser en Belén, les decía en dónde iba a estar establecido, les decía todas las profecías acerca de Jesús, que sería considerado el Nazareno, que habitaría en la parte norte de Galilea, en ese pueblo llamado Nazaret. Y sabes, todo lo dice la Escritura. Sin embargo, estos magos venían siguiendo una estrella. Estos magos venían caminando, siguiendo el movimiento. Y dice la Escritura que cuando ellos hablaron con Herodes, el rey de ese lugar, quiero decirles que hubo varios Herodes. Este Herodes es considerado, Herodes el Grande, el asesino de niños. Es considerado y llamado, pero hubo otro Herodes que refabricó, reconstruyó el templo. También fue llamado Herodes el Grande. Y sabe, podemos mirar que entre uno y otro había una diferencia abismal. Dice la Escritura
Herodes defendía su reinado y decía que nada se iba a levantar que lo opacara. Entonces Herodes, versículo 7, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Herodes tenía en el corazón que no se iba a levantar un sucesor que lo pudiera quitar del trono. El corazón de Herodes no era adorar al nuevo rey, era matarlo. Herodes no iba a permitir que se levantara nadie más. Y como tenía miedo de los judíos, no mandó ningún tipo de encomienda con los magos. ¿Por qué? Porque si lo hubiera hecho, hubiera aceptado que era realidad. Pero él dijo: este es un mito, esto es una leyenda. Así que les dijo: si ustedes lo encuentran, regresen y me lo hacen saber, para que yo también vaya a adorarlo. 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Fíjese, aquí ya estaban en la casa, no estaban en el pesebre. ¿Qué había sucedido? Bueno, amados hermanos, tenemos que separar una cosa en la otra. En el campo, en las huertas, se acostumbraba a soltar a los animales para que comieran la fruta que caía de los árboles. En este tiempo, en gran parte de Europa sigue esa misma costumbre, que en las huertas rurales, ¿verdad?, donde cae la fruta, permiten que en medio de todo ello pasten animales. Y esos animales van tragando, van comiendo la fruta que se va cayendo, que ya no es apta para el consumo, ya no es cosechada. Y ponían los famosos pesebres para completar la alimentación de los animales. Generalmente en las huertas había pesebres. Ahora, cuando nosotros estamos mirando aquí, necesitamos ver otra parte. Y la otra parte se va a encontrar, hermanos, en Lucas capítulo 2. Acompáñenme para poder hacer estos relatos, hacer uno solo. Y en medio de aquellos relatos poder ver qué estaba sucediendo, ¿verdad? En Lucas capítulo 2, versículo 1, podemos mirar este mismo relato, pero ampliado, y la razón por la cual José y María se encontraban en ese sitio y por qué estaba alumbrando. Si ellos habitaban en otra región, ¿por qué? ¿Qué estaban haciendo en Jerusalén? De Jerusalén habían llegado a Belén, y ahora, ¿qué estaban haciendo en ese lugar? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo Cirenio, gobernador de Siria. Histórico, se encuentra en la historia, podemos mirarlo en el tiempo real. Y dice: e iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Donde nacían tenían que regresar, porque ahí estaba su registro. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Es decir, su base se encontraba en Belén, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Belén solamente tenía un mesón, un hotel, estaba lleno. Había gente que había llegado antes que ellos. Cuando ellos llegaron, todo el pueblo que tuviera un rinconcito para dormir estaba ocupado, no había lugar para ellos. Es seguro entonces, que fueron invitados a que buscara
a que buscara un sitio en donde estar guarecida de los fuertes vientos, y seguramente escogieron una huerta. ¿Por qué digo una huerta, hermanos? Mire, hermanos, vamos a brincar un poquito al libro de Cantares. El libro de Cantares de Salomón es un libro poético que nos habla acerca del amor que se da entre parejas, pero es el amor divino que se da entre los hombres y Dios. Y dice en el capítulo 8, versículo 5, ¿verdad? Está hablando y dice ahí dentro de ese poema: ¿quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Quizá usted puede mirar esa profecía cumpliéndose del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Usted va a mirar esa profecía cumpliéndose. Y dice luego unas partes importantes que hasta el día de hoy han repercutido en el corazón de muchos historiadores. Dice: debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. ¿Sabe, amado? Cuando estamos viendo que está hablando acerca del amado, y cuando está hablando acerca de esto, nosotros tenemos que pensar que está hablando de Jesús. Ahora, la costumbre y la tradición nos ha enseñado que siempre lo vamos a ver en un establo rodeado de animales. Mire, cuando ignoramos las costumbres judías, un hombre judío no podía dormir donde duermen los animales, según la tradición, según la costumbre. Pero ha habido maneras de que queremos poner animales en todo eso, y la costumbre es poner cosas bonitas, ¿verdad? Ay, que ponle una vaquita. No, ponle un burro ahí medio menso que esté junto. No, mira, vamos a ponerle unos chivos. ¿Sabe, hermano? El pueblo judío tiene una aberración: dormir donde duermen los animales. Así que todo esto estaba fuera de lugar. Sin embargo, cuando miramos esta parte, podemos saber en dónde nace Jesús. Quita esa silla, hijo, échala por la orilla. Miramos acá, por favor. Miramos que donde nace Jesús, amado hermano, llega a Belén. En Belén el mesón, el hotel está lleno, está full. Las casas que podían dar hospedaje estaban llenas, y no le queda otra más que salir hacia ese sitio donde pegaba menos el aire. Probablemente ahí levantaron su tienda, una tienda para pasar la noche, y fue allí donde empezaron a moverse grandes cosas, el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Volvamos a Lucas capítulo 2, versículo 1. Miramos aquí cómo va sucediendo, y dice versículo 7: no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar. Ellos tuvieron que salir y levantar una tienda de campaña y acondicionar un pesebre. Quizá tenía un poco de pasta, un poco de pastura, ¿verdad? Más paja, y pues ahí recostaron al niño. Esta fue la señal que había dado los ángeles. Dice 2:8: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Eso nos dice que no era invierno, no era un tiempo de fríos, sino que todavía los pastores se quedaban en el campo con su rebaño. Aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temas, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Una señal. Y la palabra Cristo significa Mesías. La palabra Cristo significa el ungido. Y a veces pensamos que Cristo solamente se traduce cuando tenemos a Jesús en la cruz.
pero la palabra Cristo es ungido, es el esperado, es el Shiloh. Y la Escritura nos va diciendo cómo paso a paso podemos encontrarlo, ¿verdad? Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Estar acostado en un pesebre implica todo ese tipo de cosas. Podemos mirarlo en ese lugar, en el campo, porque ahí llegaron los pastores. Los pastores dejaron sus rebaños y fueron a ver qué es lo que les estaba diciendo el ángel. Así que empezaron a caminar rumbo a Belén. Quizá no estaban muy lejos, porque quiero recordarte que Jesús nació en una huerta, la huerta de los manzanos. No estaba encerrado en un establo, no estaba encerrado en medio de animales. Jesús estaba en el campo, en una tienda de campaña, en medio de una huerta de manzanos. Los pastores del rumbo empezaron a ir hacia aquel lugar que les habían dicho, y los ángeles les habían mostrado que sería una señal, que iban a encontrar al niño recostado en un pesebre. Y quizá para ellos esto era algo anormal, porque decían, ¿cómo un niño va a estar acostado en un pesebre? Y cuando entendemos el panorama, cómo se va dando, dice que ellos llegan allí, ¿verdad? Versículo 12, esto les servirá de señal, hallarán al Cristo, al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y la palabra que siguen usando los ángeles aquí habla de un Salvador. Yo cuántas veces me he preguntado, amado hermano, quizá Jesús no nació en diciembre, ni en octubre, ni en septiembre. Quizá ni siquiera nació en enero, en febrero, en marzo. No importa realmente cuándo acontece ese evento tan maravilloso, si no afecta a su vida. Si no es para usted la gran señal, si no es para usted la venida de Jesús, si no es para salvarle a usted de sus pecados, si no es para liberarlo de ese gran encomio de las cadenas de la muerte. Si Jesús no vino a salvarlo a usted, entonces todos los eventos, celebre usted ahora, celebre usted el 24, celebre usted el 31, celebre usted el día que sea. Si Jesucristo no nació para usted, entonces usted tiene un problema. Cuando los judíos, conociendo la historia, escuchan lo que el ángel les está diciendo, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy ha nacido para cada uno de nosotros. Quizá para usted nació en el mes de enero, de febrero. Quizá para usted nació en mayo, en junio. La fecha es lo de menos. El mundo hoy decide honrarlo, honrar su nacimiento, tapando una fiesta pagana. Pero ahora implica el rumbo que usted va a tomar acerca de estas fiestas de Navidad o navideñas, aun cuando están desfasadas. No importan los sucesos si Jesucristo no ha nacido en su corazón, si Jesucristo no es su Señor y su Salvador, si Jesucristo no es su Cristo para usted. Así que en estas fechas nos recuerda la venida de Jesús. Y dice que los ángeles corrieron. Ellos habían hablado, les voy a dar unas noticias, les dijo el ángel, unas noticias de gran gozo, gran gozo. Y la palabra gozo abarca la paz, abarca la tranquilidad, abarca la alegría, abarca un espíritu tranquilo. Y dice la Escritura, les ha nacido hoy. Cada vez que recordamos esta Escritura, volvemos a retomar al tiempo presente, que es hoy. Sin importar el suceso, sin importar el tiempo, sin importar el espacio, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esta señal, y dice que repentinamente, versículo 13,
apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Era algo hermoso, algo maravilloso lo que estaba aconteciendo en ese momento. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ellos habían entendido. Los pastores habían escuchado. Los pastores habían sabido. Tienes que jalar la puerta hacia ti y luego empujar. Dice aquí, cuando los ángeles se fueron de ellos, los pastores regresaron. Una noticia de gran gozo, una noticia tan especial, una noticia única, una noticia que va a cambiar a todo el universo conocido, a todo el mundo. En el año 2000, en el año 1000, en el año 0, es decir, el conteo, porque la historia fue partida antes y después de Jesús, antes y después de Cristo. Y la historia empezó a tener una connotación diferente porque empezamos a darnos cuenta de que había la posibilidad de salvación para el ser humano. Antes de ello, el hombre enmarcaba las cosas diciendo: esto es lo bueno y esto es lo malo de acuerdo a mi pensar. Pero después de Jesús, todo el mundo empezó a permearse, empezó a llenarse de la palabra de Dios, pero una palabra llena de gracia, llena de amor, y empezó a tocar el corazón de cada persona, ¿sabes? Y este evento, la Navidad, un testimonio vivo del mundo. ¿Sabe usted que hay dos testimonios que Dios da a todo el mundo? Y el primero es de su nacimiento. ¿Sabe? Aún los países que son paganos, aún los países que están ajenos a Cristo, saben que es un tiempo especial y desarrollan, adornan sus casas con luces, y aunque a ellos no les importa el motivo, para ellos son solamente tiempos de fiesta. Usted puede asomarse en las calles y ver personas ateas, pero sus casas adornadas. Usted puede caminar y mirar que hay gente que se reúne para celebrar la noche buena, y tenemos otras costumbres. Sin embargo, Jesús está ausente. Jesús está ausente. Dice la Escritura: María guardaba todas estas cosas, las guardaba. Volvamos a Mateo capítulo 2, por favor. Mateo capítulo 2. Y en el versículo 1 en adelante nos narra esta misma historia, pero traducida desde esta visión. Así que ellos se encuentran con Herodes. Y Herodes les dice: cuando ustedes localicen al niño, vienen y me avisan para que yo vaya a adorarle. En un punto era la alegría, la salvación, pero en otro punto era la adoración. En otro punto los reyes no eran personas comunes, no eran reyes, eran magos, no eran tres, eran muchos más. Sin embargo, hay un libro que se llama, es un libro deuterocanónico que se conoce como el protoevangelio de Santiago, o es evangelio de la infancia. Es un libro apócrifo, es decir, fuera del canon bíblico. Ahí menciona este evento, pero ya le da un aspecto cursivo. Y dice que los reyes se llamaban Melchor, Gaspar
y Baltasar. Están saliendo del conocimiento bíblico para crear una historia y yo se las muestro solamente para que puedan entenderla, para que puedan comprenderla. También se dice que hubo un papa que dijo que los tres reyes, ya tomando en cuenta este protoevangelio, ¿verdad? Se dice que estos tres reyes tenían que ser de un color diferente. Así que agarramos a una persona blanca, ¿sí? Así, casi tirándole a güera. Y fue uno de ellos. Después se trajo a otra persona cobriza, morena, quizá como usted, como yo, los diferentes tonos cobrizos, y después se trajo a una persona de color moreno oscuro, ¿verdad? Negra. Y sabe, aquí se simbolizaron las razas con sus divisiones en toda la tierra. Pero esto fue solamente una cuestión completamente fuera de la Escritura. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la Escritura nos dice que eran magos. La Escritura nos dice que venían de Oriente, y de Oriente no venían tres personas, ni venían montados en un camello, ni en un burro, ni en un caballo. ¿Sabe? Estaban fuera de sitio. Sin embargo, cuando se escribe este protoevangelio, hacen esta narrativa y crean todo un concepto acerca de la infancia y se da un cariz completamente diferente. ¿Por qué, hermano? Porque la Iglesia romana ha caminado todo el tiempo buscando que usted se ha despertado en el alma y no en el espíritu. Al despertar a alguien en el alma es utilizar sus sentimientos. ¿Sabe? Es necesario que despertemos a todo ello. Esto se los menciono para que ustedes puedan tomar y tener esa dimensión. Volvamos otra vez a Mateo capítulo 2. Y dice la Escritura, en el versículo 8, enviándolos a Belén, dijo: vayan allá, averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Eran las palabras que Herodes había dicho a los magos, a esas personas que siguiendo una profecía turca iban caminando hasta encontrarse. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, ¿se da cuenta que ya no están en el pesebre? ¿Se da cuenta que ya no están en el campo? Ellos habían regresado, ya ahora tenían un lugar, ya no estaban en aquel sitio, ahora estaban en una casa. Y vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos tres elementos componen la adoración humana, componen todo lo que conlleva la adoración. El primero de ellos, el oro, representa la riqueza que se le tributa solamente al rey, y dice: venimos a adorarle. Esa riqueza representa el rendimiento que se sujeta al orden divino, solamente se le entrega al rey. Quizá usted en su conocimiento no tenga oro, no tenga plata, quizá usted no ha pensado en estas cosas, pero la realidad es de que el oro, la plata, la riqueza ha dado un auge muy especial a las iglesias, ha podido levantarlas, aunque vamos a encontrar un sinnúmero de abusos en torno a ello, ¿verdad? Hemos encontrado pastores que adquieren la riqueza del pueblo, pero solo para ellos, nunca la distribuyen entre su propia casa. Entonces tenemos aquí un motivo de adoración. Cuando usted dispone su corazón para tributarle a Dios, ¿verdad? Cuando usted pone su corazón para compartirle a Dios, para su casa,
para que la casa siga creciendo, para que la casa siga caminando. Dice aquí que una de las cosas que vienen a rendir estos magos es el oro, un presente especial. El oro representa su dinero, representa también el desgaste de su vida. Usted va a comprar un par de zapatos y a lo mejor le cuestan 3 días de su trabajo. Si lo pudiéramos traducir de esa manera, y todos los gastos que tenemos sería cuestión de desgaste de su vida, usted se daría en cuenta que el dinero representa el desgaste de su vida, cambiado por monedas, cambiado por dinero, cambiado por oro, y usted decide cómo administrar ese tiempo de su vida. Y es la razón por la cual le digo que usted va a comprarse un par de zapatos que le van a costar 3 días de su trabajo, o va a comprar un carro que le cuestan 2 años de su trabajo, o va a comprar una chamarra que le cuesta 1 día y medio de su trabajo, qué sé yo, cosas así. Cambia su trabajo, lo que usted gana por su vida, por un elemento. El oro es la parte más esencial y dice la Escritura que fue el primer presente que ofrecieron los magos. Pero vino un segundo, el incienso. El incienso representa la adoración. Es un espíritu. El incienso es un aroma que va caminando. El incienso es parte de lo que vamos adorando. El incienso tenía desde un aspecto económico hasta un aspecto especial, porque el incienso tenía que estar perfumado. El incienso representa su vida, olor grato a los ojos de Dios. Usted emana un perfume muy especial. Ese perfume muy especial es parte de su personalidad o parte de su espíritu. Esa parte de su espíritu es el olor que usted prodiga donde quiera que va. A lo mejor usted llega a la casa de alguno de sus familiares y todos los niños gritan: oye, qué bueno, acaba de llegar el tío fulano, la tía fulana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted es grato a los ojos de esa familia, pero quizá no lo es. Y quizá los niños, en lugar de saludarla, corren a encerrarse. Oiga, vengan a saludar a su tío, a su tía. No, ¿verdad? Hay un olor que no es grato. La Escritura de Dios dice que nosotros somos grato olor de Cristo entre los que se salvan. Así que usted tiene un olor muy peculiar, hermano. Huele a Cristo, huele a Jesús. Por eso, donde quieran que usted va, solamente le van a escuchar los que pueden apreciar ese aroma, ¿verdad? ¿A qué huele usted, hermano? Dígale al hermanito que está junto a usted: ¿a qué huelo? A lo mejor le dicen a chivo. ¿A qué huelo? ¿Eres alguien agradable a los ojos de los demás? ¿O eres alguien totalmente extrovertido que cuando llegas a una casa buscas el rincón más lejos del grupo, sin agraviar a mi esposa? ¿Sí? Y se aparta de ellos. O quizá usted es alguien que se integra en cualquier conversación, se integra con todos, camina, es usted alegre, usted da palabra, usted es alguien especial. ¿Cómo es usted? ¿Qué tipo de espíritu tiene? Hay personas que llegan con una cara de que chuparon limón partido, ¿verdad? Y que el limón hizo gestos. Sí, el limón fue el que hizo gestos. ¿Sabe, hermano? Regálele una sonrisa a su vecino. Pero bien, de veras. Sí, no importa que tenga los dientes chimuelos. Regálele esa sonrisa, por favor. Voltea a un lado y al otro. Eso es el olor que vamos despidiendo. Hay personitas que llegan con una cara adusta, una cara que difícilmente le arrancamos una sonrisa. Algunas personas se sonríen como Herman Monster. Rápido, ¿verdad? Así, ya. Fue toda su alegría. ¿Sabe, hermano? Cuando el gozo de Dios está aquí, usted tiene una alegría especial.
muéstrela, muéstrela, porque agrada a Dios, glorifica a Dios. Es una manera de adorarle. Es una manera de decirle: Señor, estoy confiado en ti, confío plenamente, me pongo en tus manos. Y fue la segunda ofrenda que trajeron esos magos. Yo quiero pensar que primeramente entraron los primeros. Como cuántas personas entraron pensando que era una casa en Belén. De alguna circunstancia se abrió una casa. Y dice que ya no estaba en el pesebre, ahora estaba ya en una cuna. Y dice que ahí llegaron los magos y entraron los que le iban a ofrecer el oro. ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos quiere usted pensar que entraron a ofrecerle oro al Señor? Y dice la Escritura que no solamente le dijeron: Señor, te traemos este presente, sino que dice la Escritura que postrados adoraron. Vinieron y pusieron su dinero, pusieron su oro y se hincaron, se pusieron de rodillas, extendieron sus cuerpos y completamente postrados le dijeron: Señor, tú eres el Rey del oro y de la plata, y venimos a reconocer tu grandeza y tu majestad con aquello que tú has puesto en nuestras manos. Y cada uno de ellos glorificó el nombre de Dios. Quiero decirte que estaban hablando con un niño que creían que no los entendía, que creían que no sabían. Estaban hablando con un pequeñito de apenas un día o dos de nacido, pero ellos estaban adorándole porque habían conocido toda la historia, su historia turca, y habían llegado a Jerusalén a honrarlo, al lugar del pueblo de Dios. Y ahí se encontraron, allí estaban, habían vaciado el oro y ahora estaban poniendo el incienso, incienso aromático, incienso de gloria, incienso perfumado, incienso especial, un incienso que cada uno de nosotros tenemos, y es la manera en que adoramos al Señor nuestro Dios. El incienso representa tu perfume, ese perfume que sale de tu alma, que sale de tu espíritu y que te hace diferente a todos, que te hace único. Ellos venían con ese incienso, y yo me quiero pensar que cada uno de ellos abría esa piedra de incienso, porque eran piedras, y cada uno de ellos lo ponía delante de Jesús, ese niño recién nacido, y corrían a adorarse, corrían a adorarlo, ¿verdad? Levantando sus manos, quizá entonando algún canto, quizá entonando alguna oración, quizá diciendo cosas que tenían en su corazón para honrarle, y terminaban puestos de rodillas. Ahora había un grupo que le había ofrendado el oro, y venía otro grupo que le había traído incienso, pero venía un tercer grupo que traía mirra. ¿Qué es la mirra? Si tú no sabes, amado hermano, la mirra es una resina que escurre de ciertos árboles, y la mirra es tan fuerte que puede ser utilizado como un antiséptico, puede ser utilizado como el fundamento también de algo permanente. Y dice que la mirra estaba allí y le estaban ofrendando la mirra, ¿verdad? ¿Qué es la mirra? Representa un sacrificio, representa un esfuerzo, representa ese deseo de honrar. Algunas veces nosotros honramos al Señor con nuestros bienes, otras veces lo honramos con nuestra adoración, nuestro incienso, levantando las manos, teniendo un lugar solo con Él. Y otras veces lo honramos con un sacrificio. Y ese sacrificio, amado hermano, también está a los ojos de Dios. Y esto es lo que representa el oro, lo que representa el incienso, lo que representa la mirra. La mirra representa el sacrificio que tú haces para encontrarte con Dios, lo que tienes que dejar atrás, lo que tienes que vencer, lo que tienes que apartar a un lado para encontrarte con Dios. El oro representa tu riqueza que pones a los pies de Dios. El incienso representa tu adoración, esa adoración que lleva mucho más que simples palabras. Y la mirra representa el sacrificio.
Ese sacrificio con el cual muchos de nosotros dejamos a un lado la comodidad de nuestra casa, dejamos a un lado nuestros paseos, dejamos a un lado nuestra relación con nuestros amigos, dejamos a un lado la relación con nuestras familias, porque Dios ocupa el primer lugar. Y después de haber honrado a Dios, entonces sí salimos, entonces sí caminamos. Pero primeramente Dios y su justicia, lo honramos, le dedicamos nuestra vida, así como nos enseñaron esos magos. Esos magos habían venido de Oriente y nos enseñan la mejor forma de adoración. Sabe, muchas veces nosotros pensamos que son solamente símbolos, símbolos que no tienen nada que ver. Yo quiero que usted vea este aspecto, por favor, en Marcos capítulo 15, versículo 23. Marcos 15, 23. Y dice la escritura aquí que cuando Jesús estaba en la cruz, cuando Jesús estaba muriendo, cuando Jesús dice que alguien vino y mezcló mirra con vino, era un antiséptico, era una cosa que le iba a quitar el dolor. Perdón, no es la palabra antiséptico, ¿verdad? Dice la escritura que le iba a tratar de mitigar el dolor, pero Jesús no lo quiso. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo quiso. ¿Sabes, amado? Él no quiso, él estaba sufriendo porque el sacrificio era completo. En ese momento él no aceptó la mirra que había aceptado cuando pequeño, porque la mirra representa el sacrificio y él estaba hoy sacrificando su cuerpo. Dice la escritura que tú y yo sacrificamos a Dios con nuestro cuerpo. La adoración se hace con nuestro cuerpo, con nuestro ser, con lo que somos. Cuando levantas las manos, estás sacrificando a Dios sacrificios de alabanza. Cuando hablas con Él, son voces. Entonces son palabras, y estás sacrificando palabras, y estás alabando, estás adorando. Y cuando levantas tus manos y tu espíritu se alegra con lo que estás viendo, cuando tú estás hablando con Dios, cuando tú levantas tus manos y le dices gloria a ti, Señor, a ti en ese momento no te interesa lo que piense la persona que tienes a un lado, ni la que está enfrente, ni la que está acá. Eres tú y Dios, y cierras los ojos porque no quieres que nada te moleste. Cierras tus ojos y te aíslas del mundo. Cierras tus ojos y eres tú con Dios. Ellos hicieron lo mismo, y hoy, amado hermano, tributamos al Señor esa alabanza. Que en esta Navidad, que en esta Navidad tú puedas honrar al Padre con oro, con incienso, con mirra. Que tú puedas adorar al Señor con todo lo que tú eres. Que tú puedas adorar al Señor con tu espíritu, con tu cuerpo, con tu alma. Así como los magos, no reyes, vinieron. Y sabes, amado hermano, si aún cuando pudiéramos pensar en la categoría de reyes, quiero decirte que la escritura dice que tú eres un rey. Que tú eres un rey cuando vayas alcanzando la cúspide. ¿Sabes? Una de las grandes cosas que tenemos, Dios dice que Él tiene un hijo, el unigénito, hijo de Dios. Solo un hijo. ¿Quién es este hijo? Se llama Jesús. Y entonces nosotros no vamos a ser hijos de Dios. Sí, Él es el unigénito hijo de Dios, y los demás vamos a ser hijos adoptados. Hijos que vamos a vivir en el cuerpo de nuestro Salvador y Redentor. Hijos que vamos a alcanzar una cúspide especial. Hijos que vamos a ser reconocidos por un Padre, no por nuestros hechos, sino por el amor que Él nos prodiga y el cual nosotros respondemos. Ese amor es lo que nos va a cambiar. El oro, el dinero que se tributaba en aquel tiempo a los dioses, que se tributaba a los reyes, que se tributaba a las personas en evidencia, hoy estaba puesto ante los pies de Jesús. El oro era el tributo que los magos del oriente traían a Jesús, y estaban de rodillas, estaban postrados cada uno de ellos al ofrecer el oro. ¿Cuánto oro era? No lo sabemos, no nos distingue la palabra esa cantidad, no nos distingue la escritura qué es lo que sucedió ahí,
Pero sí nos dice que estos magos del oriente no llegaron con las manos vacías a tributarle la adoración. Abrieron pues sus cofres y le ofrecieron el oro como un tributo del rey, como un tributo del emperador, como un tributo del Señor, el dueño de sus vidas. Y dice la Escritura que cuando abrieron sus cofres se postraron. Quiero pensar que había una cantidad de hombres postrados delante de Jesús. Había una cantidad de hombres haciendo un ofrecimiento de aquello que podían traerle, que había nacido en su corazón, que no era obligado, que no era transmitido por ningún tipo de orden, era solamente nacido en su corazón y cada uno de ellos lo había hecho. Después de que pasaron los que ofrendaron el oro, venían los que traían el incienso, la adoración, la alabanza, el reconocimiento al Señor, fruto de labios que confiesan su nombre. Gente a la cual cada uno de ellos es reconocido delante de Dios por su amor, por su integración con el Espíritu de Dios, con ese alcance. Es a través de ese alcance como cada uno de nosotros vamos alcanzando la sanidad del alma. Algunos de nosotros llegamos lastimados por nuestra historia humana. Venimos lastimados por nuestra casa, por nuestra familia. Venimos lastimados por las cosas que acontecieron a nuestro alrededor. Pero levantamos nuestras manos y le decimos: Dios, no conozco tu visión, no conozco el plan tuyo para mi vida, pero aquí está mi sacrificio, aquí está mi dolor, aquí está mi todo, me rindo ante ti. Y quizá probablemente encendían un poco de ese incienso y adoraban, se postraban de rodillas y adoraban al rey. La adoración consistía en levantar sus manos y bajarlas, señalando a aquel a quien estaban adorando, y volvían a levantar sus manos y las volvían a bajar en un símbolo de sometimiento, de sumisión, de reconocimiento, de amor. Y después vinieron al último los que iban a ofrendar la mirra, aquellas cosas que estaban allí, ¿verdad? Y que hablaban. Mateo capítulo 26, versículo 39, dice la Escritura, ¿verdad? Jesús nos habla acerca del sufrimiento, del sacrificio, y dice: en aquel día mi alma está triste hasta la muerte. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. El sacrificio. ¿Sabes, amado hermano, cuántos padres de familia sacrifican un par de zapatos con tal de dárselos a los hijos? ¿Cuántos padres de familia sacrifican un buen alimento con tal de que sus hijos tengan algo especial? ¿Cuántos padres de familia sacrifican su vida para impulsar el crecimiento y desarrollo de sus hijos? ¿Cuántos de ustedes sacrifican su propia comodidad para ayudar a un hermano carnal? Quizás su hermano menor, quizás su hermano mayor, que no tiene la bienaventuranza de usted en la inteligencia, y lo tiene que ir impulsando poco a poco con amor para que reconozca. ¿Cuántas veces miramos ahí el esfuerzo de un ser humano hacia otro, empezando por su familia? Y sabe, todo esto nos habla acerca del sacrificio. Jesús, Él no quería la cruz. Él no quería la cruz porque sabía que venía un dolor muy intenso, lo iban a hacer pedazos, lo iban a desgarrar. Él sabía todo lo que iba a acontecer, pero le dice: Padre, que no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. ¿Sabes? El sacrificio es ese. Cuando no esperas recibir aplausos de nadie, ni reconocimientos. Cuando no esperas recibir la recompensa de la buena palabra. Cuando no esperas más nada, sino haces una obra porque emana de tu espíritu, porque ese eres tú transformado. Estos magos
doblegaron su orgullo, su soberbia, su altanería, doblegaron todo lo que eran y estaban postrados de rodillas ante un niño recién nacido, el grande, de los grandes había llegado a la tierra. Y dice que los ángeles se gozaban, había un gozo especial, había una oración. Acompáñeme a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15. 2:15. Dice la escritura aquí. Estábamos mirando de que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Lo espiritual no puede juzgarse, hermano. Cuando tú levantas tus manos, nadie puede saber lo que tú estás sintiendo. Cuando tú gritas aleluya, nadie puede decir que lo estás haciendo mal. Cuando tú estás caminando y batiendo tus manos de un extremo a otro, no pueden decirte que es incorrecto, porque las cosas espirituales se juzgan por espirituales, no por gente que no conoce. Dice aquí, versículo anterior, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Son locura. Te miran que estás cantando. Te miran que en medio de ese canto empieza a aparecer una lágrima en tus ojos. Te miran que en ese canto tú estás emocionado o emocionada. Te miran que en medio de toda esa adoración tú estás en un evento completamente diferente. El tibio ni cuenta se da. El tibio voltea a ver a todos porque es un hombre natural. El tibio no entiende lo que está pasando en tu mente. El tibio no entiende lo que está aconteciendo dentro de ti. Apenas voltean a verte. Pero dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas. El tibio no entiende esto y juzga a los demás. Ay, este hermanito, esta hermanita, ¿y por qué? ¿Y cómo? El espiritual juzga todas las cosas. Y sabes, hermano, que no te preocupe. Levanta tus manos, glorifica al Padre. Dile gracias, Señor, porque eres mi Señor, porque eres mi Rey, porque eres mi Salvador. Y cuando te digan allá afuera que por qué haces eso, le dices porque tienes un convenio con el Padre, tú tienes un pacto, Él en ti y tú en Él. Y cuando tú levantas tus manos le estás diciendo, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Hace un momentito trajeron a un bebé, ¿verdad? Lo presentamos delante de Dios, porque esa es la ordenanza, presentarlos delante de Dios. Y los presentamos delante de Dios porque Dios habita en medio de su pueblo. Amén. Está en medio de ti. Y sabes, Él no va a ir a encontrarlo. Tienen que traerlos y decirle, Dios, traemos a presentarte a este nuestro hijo. Los magos adoraron en casa, postrados. Los magos traían elementos de oración, habían preparado su corazón, habían preparado su viaje, habían preparado con aquello que iban a ofrecerle. No le salió al encuentro. El que iba a ofrendar el oro lo vino preparando con tiempo, ¿verdad? Cada quien dé como ha propuesto en su corazón. Para ellos era algo especial. No se encontraban hoy, a ver qué me encuentro hoy en mi bolsillo, a ver si dejé algunas monedas por ahí. No, es algo que tú vas preparando, es algo especial para Dios. Cuando tú entiendas este concepto, que es algo especial para Dios, en tu casa lo vas a preparar, lo vas a preparar. En casa se prepara el oro, haz como has propuesto en tu corazón. Y lo vas a dedicar a Dios. También vino el incienso, la adoración, el momento
Y quizá tenemos 1000 distractores, quizá hay muchos distractores aquí alrededor, porque sonó más fuerte, porque sonó más pequeño, porque se movió un niño, porque alguien te habló. Tenemos muchos distractores, pero ¿cómo está tu espíritu? Busca a Dios. ¿Buscas a Dios? Aquí estoy, Señor. Heme aquí. Aquí estoy, Señor. Solo vengo a decirte que te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Y lo que vengo a ofrecerte es mi emoción. Me emocionas tanto estar junto a ti. Me emociona tanto saber que estoy en tu casa. Me emociona. Siento que se me salen las lágrimas, Señor, porque te estoy adorando. El incienso es eso, es la adoración, pero emana de un espíritu. Es el olor que sale de ti en este momento. Y 3, la mirra, el sacrificio. Lo que estamos dispuestos a sacrificar por agradar al Señor nuestro Dios. Sacrificamos a veces unas horas de nuestro tiempo para salir a buscarlo. Sacrificamos unas horas de nuestra vida para ese encuentro glorioso. Sacrificamos a Dios. ¿Qué le ofreces tú a Dios, hermano? ¿Oro? ¿Mirra? ¿Incienso? ¿Qué le ofreces a Dios? Estos magos vinieron del oriente, no eran judíos, y vinieron a enseñarnos la verdadera ofrenda, la ofrenda del corazón. En un momento vamos a entonar un canto, y cuando este canto esté sonando, deja que el incienso, el perfume de tu corazón esté fluyendo. Deja que ese perfume llene este lugar. Deja que ese perfume emocione al hermano, a la hermana que viene tibio, que viene con problemas del alma. Abrázalo y dile: con todos tus problemas Dios te ama, pero tú quieres que se te quiten, tú quieres doblegar. Solamente le dice: póstrate, póstrate, y vamos a entregarle a Dios todo lo que somos. Cuando tú vuelvas a mirar este pasaje de los magos, recuerda que se creó todo un reportaje atrás para sacar el verdadero origen de esa historia. Pero reconoce, pues, amado hermano, que estos magos vinieron del oriente. No venían montados en un camello, ni en un elefante. No venían montados en un burro. Tampoco se metían por las rendijitas para dejarle un juguete a un niño. ¿Sabes? Eran magos que venían a adorar a Dios, astrónomos, gente de conocimiento intelectual, que venía a doblegar todo lo que eran y ponerlo a los pies del Señor. Así que, amado hermano, vamos a adorar al Señor con todo nuestro ser. Y hoy cuando venga la Navidad, sabes que viene un tiempo en el cual te hablarán de los magos, te hablarán de este pasaje, pero no, si no tienes el entendimiento, quizá sea algo superficial para tu vida, sea algo inentendible, pero hoy es vaciado para que tú tengas ese concepto. Los magos, esa gente que eran los astrónomos, vinieron a rendir su vida a Jesús. Ellos no eran judíos, ellos no llegaron a Jerusalén a adorar, sino solamente buscaban la profecía turca que se iba a cumplir en ese lugar. Y así sucedió porque estaba establecido en la palabra de Dios. Y hoy, amado hermano, cuando empieces a escuchar acerca de la Navidad, sabe, Navidad habla de nacimiento. Pero si Jesucristo no ha nacido para ti, si Jesucristo no ha venido para tu vida, quizá es un buen tiempo que le digas: Señor Jesús, pongo mi vida en tus manos para que tú me dirijas hasta el día que sea llamado a tu presencia. Jesús,
en ti te va a ayudar para sacar las cosas que te han dañado y te va a otorgar el perdón de todos tus pecados. Jesús en ti te va a llevar a que renazca en ti un nuevo espíritu. Jesús en ti te va a preparar para que un día llegues a la gloria del Padre. Jesús en ti es la esperanza de gloria. Pero no va a llegar a tu espíritu a menos que tú lo invites, a menos que tú le digas: Señor Jesús, ven a mi corazón, hoy rindo mi vida delante de ti. Ponte de pie, amado hermano, creo que es un tiempo especial. Si no lo has hecho, si no has tenido ese espacio para rendir tu vida a Jesús, si tú has creído que la relación con Jesús es una mera religión, Jesús es el único que vivió y murió y resucitó y formó un puente para que tú puedas venir al Padre. Jesús es el único que paga por todos y cada uno de tus pecados para que tú tengas otra oportunidad. Jesús es el gran libertador, pero Él no va a invadir tu espíritu. Él no invade, a menos que tú le invites y le des posesión en tu vida y en tu corazón. Le puedes decir: Jesús, sé el Señor de mi vida. Le puedes decir: Señor Jesús, sé el dueño de mi corazón. Amado Jesús, en esta mañana rindo mi vida y la pongo a tus pies. Reconozco que no he vivido correctamente. Reconozco, Señor, que mi vida ha sido alejada de ti, pero hoy me rindo ante ti. Hoy te suplico que tú seas el Señor de mi existencia, que tú guíes mi vida donde quiera que vaya. Hoy renuncio, Señor, a corregir mi existencia porque no puedo hacerlo, pero te suplico que tú seas el director de todo ello. Guíame, dirígeme y tómame en tus manos y moldea en mí tu gracia, tu amor y tu misericordia. Señor Jesús, prometo seguir tus pasos hasta el día en que sea llamado hacia lo alto. Gracias por todo lo recibido. Gracias por tu grande amor, Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.